Bueno, en la siguiente exposición, actualidad en la cirugía de la obesidad mórbida y metabólica, a cargo del doctor Joaquín Resa Bienzobas. El doctor Resa se formó en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, ha trabajado en los hospitales de Teruel, Alcañiz y el Hospital Nuevo Villarno de Zaragoza, donde empezó a realizar la cirugía laparoscópica de la obesidad mórbida, y desde el año 2004, lo recuerdo perfectamente porque empezamos a charlar y a protocolizar todo lo que era la unidad también con el profesor Mariano Martínez en su momento. Es el coordinador de la unidad de cirugía laparoscópica de la obesidad y el metabolismo de Clínica Montpellier de Zaragoza. Es una evolución y una trayectoria importante con una casuística muy importante que seguro que nos va a presentar. Doctor Resa. Buenas tardes. En primer lugar, lógicamente, agradezco que me hayan invitado a participar en este evento y que yo quería una presentación sencilla, porque si yo mismo me tuviera que presentar, actualmente diría que lo que soy es un pintor que estudió medicina para poder vivir y poder pintar, para poder vivir económicamente y poder pintar. Lo segundo que más me gustaba era la medicina, lo que más me gustaba era la pintura. Y ahora que económicamente podría pintar, no pinto porque he trabajado tanto en la medicina que no tengo ni ganas de pintar ni se me ocurre. La cuestión es que yo les voy a hablar de cirugía de la obesidad, cirugía abdominal de la obesidad mórbida y cirugía metabólica. La cirugía metabólica es la cirugía de la obesidad aplicada a pacientes diabéticos tipo 2 con poco sobrepeso, que no son obesos mórbidos, con unos 15 kilos de sobrepeso o más, y que les permite resolver la diabetes. Esto es un tema muy importante y muy pionero en la cirugía metabólica. Y por eso está englobado dentro de la cirugía del siglo XXI. Pero la cirugía del siglo XXI se basa en la cirugía del siglo XX. Y por eso esta conferencia va a ser un poco homenaje a nuestros maestros, de los cuales aquí hay unos cuantos que me dieron a mí clase. Entonces, gracias al espíritu artístico que yo tenía, en mi vida siempre he estado tratando de innovar en todo lo que hacía, siempre trataba de dar un poco más de lo que se me pedía. Y por eso he estado a lo mejor un pasico por delante de otras personas. Estar un paso por delante pues es positivo, pero tiene dos peligros. El primero, que puedas equivocarte y puedas darle un traspié. Y el segundo, que a lo mejor adelantes el pie demasiado rápido y te lo corte. La cuestión es que en honor a las personas que yo he tenido como maestros, he de decir que la cirugía de la obesidad en España y la cirugía metabólica que se está desarrollando ahora es gracias a que el profesor Mariano Martínez fue pionero en esta cirugía en el año 75 y que él ha sido facilitador de la cirugía bariátrica en el siglo XXI, desde el final del 20 al 21. Yo llegué al Hospital Clínico en el año 85, estaba en tercero de medicina y entré en el Hospital Clínico a hacer prácticas en verano en lugar de irme de vacaciones. Y por la fortuna de ser pintor, el profesor Mariano Martínez me solicitó que hiciera unos dibujos y quiso que estuviera con él ya a lo largo de toda mi carrera. Y eso es lo que me llevó al año 88, donde terminé la carrera y presenté mi tesina de licenciatura, donde ahí ya queríamos innovar algo, porque lo primero, en esa tesis presentamos una curva exponencial de adelgazamiento, eso entonces era muy novedoso, era una curva matemática de cómo se adelgaza, y que ahora están hablando sobre ella y nosotros la habíamos presentado hace muchos años. Y además, la primera ponencia en un congreso que yo hice fue sobre esa curva exponencial. Y además quisimos hacer una novedad, y es dar la tesina de licenciatura en un disquete de ordenador. Entonces empezaban a funcionar los ordenadores. En la universidad no se nos permitió, porque el disquete no estaba establecido de dónde se guardaba. Bueno, aquí, por este tiempo, terminando la carrera, a mí se me ocurría, con un compañero que ahora es profesor en la Universidad
un ingeniero de telecomunicaciones, profesor aquí en la Universidad de Telecomunicaciones, que la cirugía que entonces estaba en boga, que había empezado a hacer el profesor Manuel Martínez aquí en España, que era la gastroplastia vertical, una técnica bastante sencilla de realizar, esa técnica se podría hacer probablemente haciendo un agujero en el abdomen y metiendo una máquina. No existía cirugía laparoscópica. Y se nos estaba ocurriendo que eso a lo mejor se podría hacer a mi compañero, el ingeniero y a mí. Y ideábamos las cosas, pero no podíamos realizarla porque no había cómo patentar las cosas, ¿no? Y eso, pues bueno, era una ilusión que teníamos. Pero cuando la cirugía laparoscópica ya empezó a aparecer, nosotros en el año 92 iniciamos proyectos de investigación y modelos experimentales de cirugía laparoscópica de la obesidad en cerdos. Y aquí hay una persona que nos ayudó en aquel momento, aquí en la sala, un veterinario. Y seguimos realizando estas técnicas, y en el 94, cuando yo presenté mi tesis doctoral, en mi tesis doctoral ya recogíamos la cirugía laparoscópica de la obesidad en cerdos, cuando nadie hablaba de cirugía laparoscópica de la obesidad. En ese momento quisimos presentar una cinta de vídeo presentando cómo era la cirugía, y la universidad tampoco nos lo aceptó, porque no tenía cómo guardar una cinta de vídeo. La cuestión es que seguimos realizando diferentes técnicas hasta llegar al bypass biliopancreático por laparoscopia, una técnica realmente compleja para realizar en aquellos momentos. Y eso lo presentamos en el año 98. Y en el año 98 presenté mi tesis doctoral de veterinaria, en la que ahí sí que, con todo esto recogido, todas las películas y todos los vídeos, hicimos un CD y presentamos la tesis, además de en un libro, en un CD. Y como para mí no tenía tanta importancia si les salía bien o les salía mal que solo presentase en un CD, pues lo aceptaron. Dijeron, bueno, no sabemos cómo guardarlo, pero lo aceptamos. La cuestión es que aquí hubo una evolución. Lo primero, que la gastroplastia vertical dejó de hacerse porque no funcionaba muy bien y se empezó a hacer el escopinaro, que es un bypass biliopancreático. Entre que esto había aparecido en la práctica en el humano y que nosotros habíamos desarrollado todo esto por la laparoscopia, en el año 2000, al llegar al Hospital Rodrigo Villanueva, pude hacer una de las primeras gastroplastias verticales, bypass biliopancreáticos con gastrectomía, y el primer bypass biliopancreático sin gastrectomía en el mundo. Esto me dio muchas opciones de conocimiento internacional y a partir de ahí pues, es frecuente que participe en muchos foros, pues, congresos mundiales, latinoamericanos, europeos o españoles. Bueno, pues todo esto que se ha conseguido y todo lo que yo he conseguido ha sido porque nos hemos basado en lo que nuestros profesores dejaron en el siglo XX. La cuestión es que la cirugía digestiva del siglo XXI es, y rotundamente es así, es laparoscópica y de rápida recuperación. Nosotros nos cuesta hacer un bypass gástrico para tratar la obesidad, nos cuesta 30 minutos realizarlo. Y le damos al paciente el alta antes de 48 horas. Esto era impensable antes. Y estas cirugías laparoscópicas, que igual que estamos hablando de la obesidad, podemos extenderla a otras técnicas digestivas, puede hacerse a través de múltiples trócares, a través de diferentes orificios. Por ejemplo, cuando yo estaba en el Rodrigo de Villanueva, ahora estoy de excedencia, realizaba las apendicitis con dos trócares, solo con dos incisiones, una de 5 milímetros y otra de 12 milímetros. Se puede hacer por trócar 1, único, aquí vemos, a través de una incisión, que podemos ver cómo queda aquí. De 3 milímetros podemos operar la cirugía de la obesidad o la cirugía de colon, la cirugía del apéndice, de la vesícula, etcétera, etcétera. El paciente, cuando le haces una cirugía de este tipo, es igual que si lo hubieras operado de una hernia umbilical. Cuando yo salí del Rodrigo Villanueva, estaba haciendo las cirugías de colon por puerto único, que se llama. Esto nos hace una incisión de 3 milímetros que con la ampliación, por esa misma incisión que hemos operado, sacamos la pieza. Y probablemente somos el equipo del mundo que más bypass biliopancreáticos ha hecho por laparoscopia por un único orificio. ¿Vale? ¿Qué ha sucedido? Que la cirugía por trócar único y la cirugía robótica más aún no se han desarrollado todo lo que debían desarrollarse porque económicamente estamos en un momento que el material no ha ido para adelante. Bueno, la cirugía además es de rápida recuperación porque la anestesia ha aportado muchas cuestiones que mejoran
y hemos eliminado muchos mitos que teníamos de la cirugía anterior. Un paciente que se hacía una cirugía gástrica con una unión entre el estómago y el intestino pasaba unos cuantos días sin comer, con nutrición parenteral, y antes de darle de comer hacíamos un tránsito digestivo para ver que no había una fuga. Eso ha desaparecido. Ahora un paciente operado por nosotros se levanta en unas horas, en 6 horas está levantado, en 10 horas está paseando, dando vueltas, 12 horas, y en menos de 24 horas está bebiendo y tolerando. Esto ha cambiado todo. Probablemente en el futuro muy próximo no utilizaremos ni drenajes. O sea, la cirugía va a una evolución tan rápida que nos debemos adaptar a este tipo de actuaciones. Bueno, la cirugía laparoscópica de la obesidad es indudable que es mucho mejor por laparoscopia que por cirugía abierta. Es mejor técnica. Un cirujano que realiza una cirugía, la técnica que sea por laparoscopia, y se encuentra cuando haciendo esa cirugía, no vuelve a hacer abierta. No vuelve a hacer abierta. Es de mejor recuperación y tiene menos complicaciones. Aquí vemos 4 pacientes operados en el rollo Villarroba que entre los 4 pesaban más de 1000 kilos, más de una tonelada. Y en el año 2000 estábamos diciendo que hicimos el bypass biliopancreático con gastrectomía y sin gastrectomía. Esto es otro mito. Esta técnica clásicamente se hacía con gastrectomía y así se consideraba, y sin embargo yo en un momento determinado dije no veo la razón obligatoria de mantener el estómago, así, o sea, de quitar el estómago, así que vamos a mantenerlo. Bueno, desde que empezamos a hacer técnicas por laparoscopia en animales, hasta que pudimos hacerla en humanos, pasaron 10 años. Desde que dejamos este estómago hasta que se admitió mundialmente que esta técnica no debería hacerse como decía Scopinaro, sino como decíamos nosotros, pasaron 8 años. En el Congreso Mundial de Cirugía Bariátrica del 2008, en una mesa de debate entre los partidarios de Scopinaro y los partidarios de lo que nosotros hacíamos, se quedó que esta intervención se debía hacer sin gastrectomía. Y nosotros definimos esto de este modo. Porque pensamos que la simplicidad es la esencia de la vida, y esta técnica, sin gastrectomía, este es un dibujo hecho por mí, es más fácil, es más rápida, es totalmente reversible, porque si esto tuviéramos que quitarlo, lo soltamos aquí, unimos el estómago y estamos como estábamos. Además nos permite el acceso al duodeno. Si tuviéramos aquí una coledocolitiasis, nosotros en una cirugía laparoscópica podemos entrar por aquí con un endoscopio, resolver la coledocolitiasis y en esa misma intervención quitar la vesícula, cerrando este orificio, y todo por laparoscopia. Y fuimos los primeros en el mundo que describimos esto, el tratamiento, la RCP transgástrica laparoscópica. Además es más segura porque hay menos disección, por lo tanto menos sangrado, hay menos tiempo quirúrgico, por lo tanto menos problemas anestésicos, y además no hay sección duodenal, porque la otra aquí, al hacer la gastrectomía, había una sección duodenal, por lo tanto no puede haber fuga duodenal. Y además tenemos la posibilidad de hacer una gastrostomía. Si aquí tuviéramos una complicación, nosotros podríamos hacer una gastrostomía y alimentar al paciente por este camino, no por este otro, que tenemos la complicación. Y además es más fisiológica la intervención, y es más fisiológica porque mantenemos todo el factor intrínseco de Caster, que recordarán, mejora la absorción o es necesario para la absorción de la vitamina E12. Por lo tanto, una técnica, si es simple, consideramos que es mejor técnica. Y no paramos ahí con las innovaciones, porque en el 2004 se me ocurrió que para tratar pacientes de alto riesgo quirúrgico con problemas respiratorios y cardíacos, podíamos hacer esta cirugía en 2 tiempos. Primero, hacer una anastomosis aquí, que posteriormente seccionaríamos y bajaríamos el pie de asa, haríamos esta Y, pues hacer una única anastomosis, y posteriormente, cuando el paciente hubiera adelgazado y hubiera resuelto temas cardíacos y respiratorios, hacer el segundo tiempo. Pero ¿qué sucedió? Que los resultados fueron tan buenos en pérdida de peso y en resultados de resolución de comorbilidades que no hubo que hacer los segundos tiempos de ningún paciente. Y por lo tanto, en el año 2010, esta técnica que llamamos bypass gastriliar la generalizamos para el tratamiento de la obesidad mórbida con menos longitud de intestino y para el tratamiento de los pacientes diabéticos que pesan menos con más longitud de intestino. O sea que nosotros podemos dejar más o menos longitud de intestino dependiendo de la necesidad de pérdida de peso de cada paciente. ¿Y qué encontramos aquí? Pues que al tener más intestino y más bilis en contacto con la comida, disminuimos la esteatorrea y además mejoramos la absorción de vitaminas liposolubles, que ya recordarán que son la A, la E, la D y la K.
Bueno, desde que hemos empezado a hacer esta técnica hemos hecho más de 1.500 obesidades mórbidas en la clínica Montpellier con esta intervención y más de 190 diabéticos tratados. Para mí, esta operación en estos momentos es la más segura y la de mejor recuperación para el paciente. ¿Y cómo surge el concepto de cirugía de la diabetes? Pues este concepto viene paralelo a lo que nosotros estábamos haciendo, y en el año 95 un cirujano norteamericano escribe un artículo con este título. Este es el título del artículo. ¿Quién lo iba a decir? Una operación puede ser la terapia más eficaz para el tratamiento de la diabetes mellitus del adulto. Esto se las trae, porque él se basaba en pacientes de más de 14 años de seguimiento, con un 82% de control de la glucemia en diabetes tipo 2. Estamos hablando de diabetes tipo 2, para la diabetes tipo 1 esto no funciona. Con un 98% de resolución de glucemia en intolerancia de la glucosa. Y en ese momento se estaba descubriendo, ya lo sabíamos los cirujanos bariátricos, ya lo sabían desde hacía muchos años que esto sucedía, pero se estaba descubriendo que ninguna otra terapia ha producido un control de la diabetes tipo 2 tan duradero y tan completo como la cirugía. Y esta resolución además se daba en días, porque esto es la insulina que requerían los pacientes en el preoperatorio, y en días esto se reduce drásticamente. Luego, esto no tiene solo que ver con la pérdida de peso, tiene que ver con más cosas. Bueno, hay montones de artículos que avalan esto. Y esto podría servir para otros pacientes que no fuesen obesos mórbidos. Bueno, pues un cirujano italiano, afincado en Estados Unidos, se le ocurre hacer este experimento con ratas diabéticas, genéticamente diabéticas, pero no obesas. Les hace un bypass, evita el paso de la comida por el duodeno, haciendo que el paso venga por aquí, y las ratas mejoran su diabetes. En otro grupo, hace solamente una unión del estómago con el intestino, dejando el paso por el duodeno y el paso del estómago al intestino. Este paso, al existir este paso, no mejora la diabetes de los pacientes, de las ratas. O sea, que evitar el paso de la comida por el duodeno y por un tramo de intestino puede ser una solución para la diabetes. ¿Cómo comprueba este hecho? Haciendo lo contrario. Vuelve a unir el intestino de las primeras ratas para que la comida pueda pasar por el duodeno y empeora la diabetes. Y a las otras les corta el paso de la salida por el duodeno solo dejando este paso y mejora la diabetes. Por lo tanto, parece que estamos ante una cirugía que ya no es una cirugía para perder peso solo, sino es una cirugía metabólica, porque estamos resolviendo problemas metabólicos. Este cirujano reúne en Roma en el 2007 a un grupo de los cirujanos más importantes del mundo y los endocrinólogos más importantes del mundo, y ellos llegan a esta conclusión. La cirugía puede ser apropiada para el tratamiento de la diabetes tipo 2 en pacientes no obesos mórbidos que no consigan un control adecuado mediante tratamiento médico o cambios de su estilo de vida. Esto es un porcentaje importante de personas la que no lo consiguen. O sea que estamos hablando de otra terapia. Aquí, esto es el año 2008, el primer Congreso Mundial de Cirugía de la Diabetes, cirugía de la diabetes tipo 2 mediante cirugía digestiva, y ahí nosotros ya participamos con el bypass bilipancreático, donde se ve la hemoglobina glicada cómo cae drásticamente desde antes de la cirugía hasta posterior de la cirugía a los 3 meses ya al año, y cómo baja a niveles por debajo de 6, quedándose como normal. Y esto, la Federación Internacional de la Diabetes hizo un grupo de trabajo donde estaban unos cuantos cirujanos importantes y endocrinólogos, y en el año 2011 llegó a la conclusión que la cirugía que estábamos planteando era eficaz, pero además era más barata que el tratamiento médico, porque evita muchas complicaciones y evita mucha mortalidad, y evita muchos tratamientos, y por lo tanto debía ser considerada. Y así en su congreso de ese año dijo que la cirugía debía ser considerada en pacientes de 30 a 35, esto es, personas con 15 kilos de sobrepeso que podemos tratar su diabetes mediante cirugía. Pero es que además la introdujo en el protocolo de actuación terapéutica, y ya casi en cuanto tenemos que pasar de la metformina a otro tratamiento, podemos pensar que la cirugía bariátrica nos está aportando algo. Pero es que fíjate, cuando estamos hablando de más de 40 de índice de masa corporal, se debe operar. O sea, es esa la indicación que se debería hacer. Cuando estamos por encima de 35, debemos pensar en operar.
Esto ya al segundo paso. Han dicho que la calidad de vida del paciente operado es mejor que la del que lleva el tratamiento médico, porque además disminuye, además del tratamiento que quitamos, el tratamiento del azúcar, estamos retirando el tratamiento de la tensión y estamos retirando el tratamiento del colesterol, porque la cirugía está trabajando en más factores, no solo en el azúcar. Y entonces, en definitiva, lo que estamos consiguiendo es disminuir el riesgo cardiovascular. Bueno, pues en el año 2013 yo puse en marcha, porque entonces estaba en SECO, en la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad, estaba la Junta Directiva encargado del movimiento de la cirugía de la diabetes en España, y puse en marcha un protocolo junto a miembros de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, Sociedad Española del Estudio de la Obesidad, Sociedad Española de la Diabetes y Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad. Pusimos en marcha un protocolo para definir qué era la indicación de la cirugía de la diabetes. Y eso era diabetes tipo 2, entre 30-35, con mal control, o sea que la hemoglobina glicada no la tengamos bien controlada, más de 7,5, que el páncreas siga funcionando relativamente bien, o sea que tengamos un péptido C mayor de 1, que el páncreas siga produciendo insulina, y en pacientes de 18 a 60 años. Yo con el 60 años no estoy de acuerdo, porque ahora ha seguido mucho y la calidad de vida es muy grande, entonces limitar la posibilidad de operar a un paciente por encima de los 60 años no la veo correcta. Y da igual que el paciente tome o se ponga o no insulina. De todas las cosas que yo he hecho profesionalmente, para mí personalmente, legalizar la cirugía de la diabetes, ¿qué ha sido esto? Conseguir este documento donde los endocrinólogos dijeron que estaban de acuerdo con la cirugía. Legalizar la cirugía de la diabetes para mí ha sido lo más importante que he hecho, aunque sea lo menos vistoso. Bueno, entonces, esta cirugía, ¿qué es mejor? ¿Operar o tratar al paciente? Vamos a ver esto. Estos son resultados de recogidas de glucemia de un paciente operado. Esto es antes de operar. Aquí lo operamos el 8 de octubre. El 10 se va a casa. Tenemos las dos primeras glucemias que coge, que son elevadas. Pero a partir de aquí, todo se normaliza. Seguimos. Vemos todo normal, 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 y conforme pasa el tiempo, totalmente normales las glucemias. Un cirujano que experimenta esto en un paciente, es imposible que no vuelva a operar a otro paciente, porque es drástico la resolución y además es drástica cómo elimina la medicación. ¿Qué sucede? Que cuando hacemos tratamientos médicos estamos pensando en resolver la glucemia. En casi todos los estudios de diabetes lo que se trata es de resolver la glucemia. Pero ¿qué pasa? Que la cirugía metabólica resuelve más cosas. Resuelve la glucemia, resuelve la obesidad, resuelve la hipertensión o mejora la hipertensión, resuelve la dislipemia, mejora el SAOS. Por lo tanto, estamos resolviendo toda la enfermedad cardiovascular. Y la enfermedad cardiovascular es responsable del 70% de las muertes de los diabéticos tipo 2. Ha habido muchos estudios médicos de endocrinólogos que han tratado de mejorar los niveles de hemoglobina glicada, los niveles de control de la glucemia, mediante tratamiento médico, intensificando las dosis de insulina. Y no han sido alentadores. De hecho, ha habido algunos que ha sido peor. Ha habido alguno que parece que había alguna mejoría. Pero ha habido alguno que incluso ha aumentado la mortalidad por aumentar la intensificación de la insulina, del tratamiento con insulina. Tanto es que este estudio, ACO, tuvo que eliminarse, dejar de realizarse, porque los pacientes se morían más cuando aumentaban los niveles de insulina en el tratamiento. Este es un estudio en el que, además de estudiar la glucemia, sí que se fijaban en la tensión y en los lípidos, y daba buen resultado. Pero este estudio que los endocrinólogos utilizan para decir lo buenos que son sus tratamientos, este estudio solo era sobre 160 pacientes, de los cuales 27 habían muerto y 3 se retiraron del estudio. Esto no es comparable con la cantidad de miles de pacientes operados por cirugía y tratados mediante cirugía. Esto no se puede comparar. Entonces, además, cuando hablamos de estudios en tratamiento médico, se hacen los estudios manteniendo lógicamente el tratamiento. Pero cuando hablamos de estudios de cirugía metabólica, queremos la resolución total sin tratamiento, solo con la cirugía. Con lo cual, le estamos obligando al cirujano a ser mucho mejor que lo que estamos consiguiendo con el tratamiento médico.
y la resolución total le estamos exigiendo que la hemoglobina glicada la tenga por debajo de 6,5, que la glucosa esté por debajo de 100 y que además normalice la tensión y los lípidos. Luego estamos haciendo una exigencia superior sobre los cirujanos. ¿Qué pasa? Que hay muchos estudios, muchísimos, que avalan que la cirugía, cuando está bien indicada, porque debe ser bien indicada, la cirugía es mejor que el tratamiento médico. Y además sabemos que todas las técnicas de la obesidad mejoran la diabetes, pero sabemos que las técnicas más malabsortivas, las técnicas que nosotros hemos ido desarrollando, la gastroplastia, o sea, el bypass biliopancreático y el bypass gastrilar, que son más malabsortivos, tienen mejor resolución de glucemia y mejor control de la diabetes y de todo el conjunto metabólico. Sin embargo, no conseguimos que esta cirugía llegue a la población ni llegue a los médicos. Hay muchos problemas y esta cirugía no se expande. ¿Y por qué? Pues tendremos que hacer algo para fomentar la cirugía metabólica. Lo primero, debemos evitar la percepción de riesgo. Una de las cuestiones que tienen los médicos es que piensan que cuando los pacientes se van a operar se van a morir. Ahora estamos haciendo cirugías, como hemos dicho, 30 minutos, 48 horas de estancia. Estamos hablando de cirugías de la obesidad con un riesgo inferior o similar a operarse de vesícula. Pensamos, y hay una creencia, que hay un menor coste de la cirugía que el tratamiento médico, y es mentira, esto ya está establecido. El tratamiento quirúrgico se paga en 2-3 años de tratamiento médico. Pero es que además el gobierno británico el año pasado dijo que con que solo la cirugía resolviese el 50% de las diabetes, solo el 50%, ya salía barato operar a los pacientes. Lo más problemático es eliminar la división entre médicos y cirujanos. Aquí debe haber una nueva unión. Ya no podemos hablar que los cirujanos son unos y los médicos son otros. Todos somos médicos y todos estamos en beneficio del paciente. Hay que formar a los médicos, que estamos tratando de hacerlo, y hay que formar a los pacientes para que sepan en realidad a lo que se enfrentan y qué es lo que tienen que hacer. Pero sobre todo, debemos investigar, y es una oportunidad única, que podamos investigar cirujanos y endocrinólogos juntos para descubrir cuál es el mejor tratamiento. Porque yo, aunque soy cirujano, no opino que el mejor tratamiento de la diabetes tenga que ser la cirugía, porque no concibo un mundo donde el 7% de la población española esté operada, ni concibo un mundo donde el 14% de la europea o el 30% de la de Estados Unidos que tienen diabetes. Entonces, esta unión debe realizarse y debe realizarse lo más pronto posible. Claro, también considero, nosotros hacemos esta cirugía en la privada, en la práctica privada, pero considero que esta cirugía se debe fomentar en el sistema público, porque es el modo de que aquí consigamos mayor unión. Y para terminar, he de decir que yo he venido por un camino que me ha traído la cirugía del siglo XX y espero que mi camino sirva para que otras personas puedan continuar en el futuro. Muchas gracias a los profesores que me han traído.